Queridos hermanos, estamos ya en comienzo del mes de enero del año 2022. Esta es la primera lección para este año y se encuentra en el Evangelio según San Juan. Como ustedes saben, el autor de este libro es Juan, el conocido como el discípulo amado. Es importante que tengamos presente ciertas consideraciones antes de entrar a la lectura inmediata, y esto lo estamos haciendo como una especie de introducción para la lección que tendremos en la iglesia a continuación. Juan, como les estaba diciendo, fue conocido como el discípulo amado, aquel que estaba usualmente bien cercano de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos ciertos datos acerca de él que es importante repasar. Número uno, que Juan fue el autor de las epístolas, fue el escritor del Apocalipsis en el año 90 después de Jesucristo. Pero también fue el autor de este evangelio que se escribió desde la ciudad de Éfeso, donde Juan estuvo por mucho tiempo como pastor. Hay ciertas cosas relativas a la exposición de Juan que es conveniente para nosotros repasar también. Número uno, que este evangelio y se diferencia de los demás que se conocen como los sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan es diferente en su forma de exposición. Y estas diferencias consisten en lo siguiente. Número uno, aquellos evangelios, los sinópticos, eran lo que se conoce comúnmente como decir evangelios biográficos, donde hacían énfasis y exponían de una manera más o menos cronológica los eventos de la vida de Jesús. Pero el Evangelio según San Juan es un evangelio que se conoce como el Evangelio temático, donde la exposición que se hace sobre los temas que son trascendentales en el cristianismo es lo que ocupan el lugar primordial en la forma de presentación de este evangelio. Juan, se puede decir, el evangelio, que tiene una característica que es teológico y es evangelístico. No es meramente un énfasis teológico, es evangelístico también. Lo teológico se ve claramente en este capítulo primero, donde se establece de una manera definitiva la naturaleza divina de nuestro Señor. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos en el capítulo 22 de este mismo evangelio, encontramos que Juan dice: estas palabras están escritas para que conozcáis al Hijo de Dios. Es un énfasis también evangelístico. Así que tiene esos dos componentes. Cuando Juan escribe esta epístola, una de las cosas que se presenta aquí inicialmente es la presentación del otro Juan, que debemos estar bien claros que no son los mismos. El Juan que anunció, que fue el portaestandarte abriendo los caminos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Juan vivió en un pueblo que se llamaba Betábara, que está en realidad cerca del río Jordán, como dice la palabra, al otro lado del río Jordán, es decir, al este del río Jordán. Y si ustedes consideran un mapa, el pueblo de Betábara está cerca del Mar Muerto. El Jordán es un río que va a desembocar en el Mar Muerto. Y al otro lado, al este de ese río, cerca también del Mar Muerto, es que aparece Juan predicando, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Así que en la exposición de este primer capítulo es bien importante lo siguiente, aclarar qué significa la palabra verbo. Porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra verbo, en el sentido gramatical, significa usualmente que es la parte de la oración que indica una acción. Para los judíos, la palabra verbo significaba que era Dios mismo. Era una sustitución de Dios, del término Dios. Para los griegos, la palabra verbo significaba creación, el pensamiento, la razón, aquella cosa que mantiene con vida y orden el universo. Así que si ustedes se fijan bien en las diferentes acepciones de estas palabras y conceptos históricos de esta palabra, realmente están apuntando a lo mismo, que el verbo a que hace referencia es Dios, y por eso resultó tan difícil para los judíos aceptar, y por eso fue que acusaron a Jesús de ser blasfemo. Pero la realidad es que la exposición del Evangelio dice claramente que Él era el verbo, y cuando dice el verbo se refiere a que Él era Dios mismo. Fíjense cómo lo declara. Lo leemos otra vez. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo creo que esto más claro no puede estar. Aquí lo que se plantea en este primer capítulo de Juan es simple y sencillamente que Jesucristo es Dios, que le llamamos el Hijo de Dios. Es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios que se encarna para estar en medio nuestro. Pero en medio de ese proceso tan imposible de entender para los seres humanos, se manifiesta una cosa. Y es que Él es Dios mismo encarnado, pero a la misma vez, en esa personalidad se conserva también todas las características humanas. La única diferencia es que este Dios encarnado, con una personalidad divina, una personalidad, una naturaleza humana, debemos decir no personalidad, sino naturaleza divina y naturaleza humana, la diferencia que está en su componente humano es que no conoció pecado. Estaba totalmente libre de pecado. Así que, hermanos, podemos estudiar este capítulo con este principio claro y afianzar en nuestra fe la doctrina de la Trinidad. Porque hay algunas sectas que pretenden negarla cuando está de una manera tan clara, específica y contundente, establecido en la palabra por este evangelio que redactó por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Juan. Se establece de una manera extremadamente clara a lo largo de todo este evangelio que Jesucristo era Dios mismo en medio nuestro, que descendió del cielo para enseñarnos que la salvación viene del cielo y que el único camino que el ser humano puede tener en su peregrinar por esta tierra para no perderse, para no extraviarse, para no arruinar toda su existencia aquí para la eternidad, es acudiendo al Señor, al autor de la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermanos, con el estudio de este evangelio.